Buenas, yo soy Cintia Elena Ionescu y hoy voy a entrevistar a Emilia Niculescu sobre el comunismo, cómo lo vivió ella. Hola, yo soy Emilia Niculescu y soy muy encantada de poder contar aquí los 24 años, casi 25 años que he vivido yo en el comunismo. Y doy mi consentimiento para ser grabada. Vale, pues dicho esto, vamos a comenzar. ¿Qué recuerda cuando Ceausescu llegó al poder? Bueno, muchos recuerdos de cuando Ceausescu, el dictador, llegó al poder, no tengo muchas porque yo tenía solo un año. En primer lugar, no ha sido el presidente de Rumanía, ha sido como secretario general del Partido Comunista Rumano, y en Congreso de 1974 sí que fui el presidente general del Partido Comunista Rumano. ¿Y qué impresión le dio al principio? Pues como era una vida normal, para nosotros era como normalidad, es que todos hacían lo mismo, pues ibas al colegio, ibas al trabajo, todo era bien. Es verdad que mi padre me contaba mucho que cuando voy a ser un poco más mayor no tengo que meterme mucho en el partido, pero tampoco hablaba mucho de comunismo en casa, porque me contó que después de la Segunda Guerra Mundial, pues el rey que tenía Rumanía ha sido exiliado y todo se convirtió en comunismo. Vale. ¿Y cómo era la educación? ¿Era igualitaria para hombres y mujeres? La educación era igual, tanto para los hombres y para las mujeres. En el colegio te daban los libros gratuitos, los profesores no hacían diferencia entre un alumno que estudia mejor y otro estudia peor, a todos nos trataba igual. ¿Y cursabais todo tipo de asignaturas? No, como en la época chaucista, en la época de comunismo, pues al dictador no le gustaba mucho la religión. Entonces, de las asignaturas me ha faltado la religión. ¿Y con cuántos años empezó a trabajar y en qué sector? Bueno, yo empecé a trabajar con 18 años después de bachiller en una fábrica de porcelana, donde ahí me he hecho muchas amistades, pero quiero decir que no hablaba mucho de comunismo. ¿Y había importación, exportaciones? Bueno, en los años 82, cuando Rumanía se quedó con una deuda muy grande, el dictador empezó a cortar un poco las cosas y empezó a importar alimentos, tanto productos de electrodomésticos, de porcelana también. En la fábrica de porcelana es que nosotros fabricábamos mucho para los países de fuera, platos, figurinas de porcelana, y todo que era de porcelana. Siempre me acuerdo que iba a España, a Inglaterra, a Francia, y todo que tenía que ser de muy buena calidad. ¿Y cuál era el salario? ¿Le parecía suficiente? Pues el salario en aquella época, puedo decir, como era moneda principal y moneda la única de Rumanía, se llamaba leu, pues ganaba como al mes equivalente a 400 euros en día de hoy. Pero en aquella época la moneda nacional tenía valor y era suficiente para tener una vida normal. Interesante. ¿Y a su alrededor apoyaban al comunismo? Es que como todo era normalidad, es que nosotros no hablaba mucho de política, no se hablaba mucho de política. Vale. ¿Y qué cosas subvencionaba el Estado? Gratis del Estado, pues era el trabajo. Cuando te casabas ya tenías niños. En el sindicato de la fábrica, pues te daba un piso donde tú podías vivir con tu familia.
Y pagabas una tasa pequeña, ¿no? Y sí, por eso pagabas al Estado un alquiler, pero muy, muy pequeñito. ¿Había ocio? ¿Era legal? Sí, que la gente sí que se podía salir en una discoteca, pero con un horario muy limitado. No había ocio No, nocturno. no, en Nada. aquella época no había eso. Y además se cortaba la luz 2 veces, 3 veces al día, pero esto no importaba, nosotros éramos felices. Y por último, ¿cómo reaccionó ante la caída del comunismo tras el fusilamiento? En principio es que no comprendía perfectamente lo que pasa, quién contra quién está luchando. Y el primer lugar que los revolucionarios, como se llaman, ha ocupado ha sido la televisión rumana, y de ahí se empezó a transmitir en la tele 24 horas todo lo que pasaba en Bucarest, no en otras ciudades. Pero tampoco no sabía que la gente que entraba ahí era gente buena, gente mala, era de Rusia, es que esto era un caos porque no entendías nada. Por una parte, como hemos vivido un poco con restricciones, sin agua, que tenía agua solo 2 veces a la semana, agua caliente, y que no tenía luz, que bueno, la comida ha sido un poco racionada, porque le daba unos cartillas para comprar, por ejemplo, te daba solo 1 kilo de carne para persona al mes, te daba 1 kilo de arroz, 1 kilo de azúcar. Como teníamos familiares que vivían en el pueblo, siempre no nos faltaba comida. Pero bueno, en principio lo veía bien, pero cuando ya salió la democracia, es que como ha sido mal entendida, pues para mí eso ha sido fatal. Y ahora puedo decir que estoy echando de menos la época comunista. Vale, pues hasta aquí la entrevista. Espero que disfrutéis y que entendáis la historia del comunismo de Rumanía. Y pues ya está. Muchas gracias.